Tal vez cuando inicias, das algunas indicaciones generales como lo del nombre y eso para que estemos entendidos todos, de cambiar el nombre en la pantalla, de silenciar el micrófono, que hablamos después. Sí, muy buenos días a todos. Y el día de hoy vamos a comenzar con una charla de parte de el doctor Renato Rímolo. Quizás antes de comenzar, solo unas indicaciones generales para todos. Les agradezco que utilicen su nombre completo, correcto, a la hora de ingresar o darle renombrar para que su asistencia pueda ser correctamente tomada. Y mantener pues el micrófono cerrado hasta la sección de preguntas en donde podríamos obtener su intervención. Comenzamos entonces sin más rodeos. El tema de hoy es técnicas de sensores remotos con sistemas aéreos no tripulados en aplicaciones agrícolas y forestales, a cargo del doctor Renato Rímolo, quien es graduado de bachillerato y licenciatura en Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y obtuvo su grado de maestría en Microelectrónica y Microsistemas en 2006, y también su doctorado en Ingeniería Eléctrica, ambos maestría y doctorado en la Universidad Técnica de Hamburgo en 2006 y 2010 respectivamente. De 2006 al 2012, el doctor Rímolo estuvo en el Instituto de Teoría Electromagnética de la misma Universidad Técnica de Hamburgo. De 2012 al 2014, él estuvo en el Centro de Investigación de IBM Thomas J. Watson en Yorktown Heights, en New York, Estados Unidos. Actualmente, él es profesor en el Departamento de Ingeniería Electrónica del TEC y es coordinador del énfasis TEA del DOCINAD por parte del TEC. Dentro de sus intereses de investigación actuales, se pueden incluir el modelado a nivel de sistema y la optimización de interconexiones, así como el análisis de problemas de integridad de señal y de potencia, el diseño y prueba de circuitos integrados de alta velocidad y técnicas de detección remota. Entonces podemos dar la palabra al doctor Renato Rímolo para que nos converse el día de hoy de su tema de investigación. Adelante, Renato, bienvenido. Sí, bueno, muchísimas gracias por la introducción, Víctor, y muy buenos días a todos y a todas. Sí, la idea de hoy es compartir un poco sobre un esfuerzo alrededor del laboratorio de sensores remotos y fotogrametría que hemos venido desarrollando en el TEC desde hace ya unos 8 años. Y aquí también darle crédito a mi colega Sergio Arriola, que también ha participado desde el puro inicio en esta iniciativa, y también mucho del material que les voy a mostrar es también coautoría de él. Para esta charla, la idea es dar un recorrido general por diferentes técnicas y por la constitución de las plataformas UAS, de que viene de Sistema Aéreo No Tripulado. Y bueno, con los principales sensores que se utilizan para aplicaciones agrícolas y forestales. Entonces, este es el contenido de la charla de hoy, empezando por ese repaso general sobre las plataformas, los sensores, y luego hablar un poco sobre las plataformas. Por favor, si tienen cualquier pregunta en el transcurso, me pueden interrumpir con toda confianza. Yo no estoy viendo ahorita el Zoom, así que por favor, tal vez con el micrófono más fácilmente, si alguien me alerta, si hay alguna pregunta. Ok, para empezar, la idea de esto, del tema de drones, que se ha hecho muy popular, en realidad no es un tema realmente nuevo, y la idea de tener aviones no tripulados viene en realidad desde hace varias décadas, y bueno, con aplicaciones sobre todo militares en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En general, para aplicaciones militares esto ha ido evolucionando, y muchas de las tecnologías que se utilizan actualmente para aplicaciones científicas vienen también de un tema de aeromodelismo, ¿verdad? Lo que es el uso de aviones pequeñitos a escala, sobre todo para fines de hobby, pero muchas de las tecnologías heredan también de esta rama. Y en general, drones como tal
sí, en el entorno comercial son tecnologías que son relativamente recientes. Su desarrollo comercial en realidad inicia alrededor del 2010, entonces estamos hablando que esa es una tecnología que se ha ido desarrollando, sobre todo popularizando más que todo a lo largo de la última década. Y los primeros sistemas, este fue el primero que nosotros tuvimos en el laboratorio, en realidad tenían algunas limitaciones importantes. En este sistema, por ejemplo, se utilizaba una cámara GoPro de uso de propósito general, las partes se ensamblaban, los enlaces de comunicación eran analógicos y la autonomía de este tipo de sistema bueno, era relativamente limitado, porque las misiones podían durar o están limitadas a unos 10 o 15 minutos máximo. Sin embargo, a lo largo de toda la década anterior, estas tecnologías han ido evolucionando. Ya en el 2014 se consideraban una de las tecnologías importantes en campos de aplicación de agricultura, por ejemplo, y han ido evolucionando en tener cada vez cámaras y sensores más especializados y también mejoras en lo que son las aeronaves como tal, en los subsistemas de navegación. Actualmente es una industria de unos 100.000 millones de dólares, es lo que se estima, y hay muchos actores entre los fabricantes de las plataformas, de los sensores, software de procesamiento y la aplicación en sí. Herramienta común en muchas aplicaciones, entre ellas agricultura, aplicaciones forestales, topografía, por solamente mencionar algunas. En general, para el caso de aplicaciones agrícolas y forestales, tenemos que decir que hay un gran campo que tiene que ver con la aplicación, ¿verdad?, de fertilizantes, pesticidas. Sin embargo, en esta charla nos vamos a enfocar en la otra parte, que es el tema de monitorización a través de sensores remotos, que es lo que vamos a tratar. Y para marcar estas tecnologías, en realidad es parte de los métodos que existen para observación terrestre, al lado de otras tecnologías y complementaria a tecnologías como son imágenes satelitales o también lo que son tomas con aviones tripulados. Esas tecnologías de sistemas aéreos no tripulados, en realidad lo que me dan es un rango diferente de acción, porque al volar a baja altura, me dan una resolución espacial y temporal de las más altas, que es difícil lograr con las otras técnicas. Sin embargo, también evidentemente tiene algunas limitaciones por el hecho de que el área que se puede cubrir es limitada en comparación, por ejemplo, a lo que serían imágenes satelitales. Entonces, en realidad, en términos de métodos de observación terrestre, lo que podemos decir es que son una técnica complementarias a otras y que me dan esa ventaja de tener un rango de operación y resolución mucho más alta. Que aquí vemos en este resumen algunas de las tecnologías que hay disponibles para esta idea de observar la Tierra desde diferentes perspectivas, y en realidad la parte de drones está aquí en la escala muy cercana a la Tierra, donde las técnicas que generalmente, ahorita vamos a hablar de ellas, se aplican, tiene que ver con imagen en rango visible, escaneo láser y imágenes hiperespectrales, sobre todo, que contrastan con otras tecnologías que ya pues a otras escalas también se pueden también aplicar de la misma manera, nada más que en una escala diferente, más algunas otras que también, bueno, no vamos a hablar hoy, pero son complementarias, como es, por ejemplo, el SAR, el radar de apertura sintética, o pues también lo que son imágenes multiespectrales en una escala grande desde imágenes satelitales. Entonces, bien, concentrémonos ahora cómo se constituye una plataforma de este tipo. Y lo primero que hay que decir es que, bueno, hay muchos sinónimos para este tipo de plataformas. Se conocen como UAV, como aeronaves pilotadas a distancia, más comúnmente y popularmente como drones. A mí me gusta más el término de UAS porque refleja más el hecho de que es un sistema aéreo, no únicamente es un vehículo, porque en realidad el propósito es que pues, se registre información, y eso es una parte importante, un componente importante. Y además que muchas veces en realidad el piloteo remoto, pues en realidad más bien son piloteadas autónomamente. El piloto en plataformas modernas en realidad tiene un rol más de revisar que todo esté bien y evitar, bueno, interrumpir una misión si hay una situación de emergencia, pero la mayoría de las aeronaves hoy en día tienen la capacidad, y las que son de interés en aplicaciones científicas va a tener la capacidad de vuelo autónomo. Y las tres tipos más importantes son estos que están aquí. Hay unos que son, bueno, de ala rotativa, tipo helicóptero. Está el sistema multirotor, que es posiblemente el más popular. Y también existen lo que son los aviones de ala fija,
que bueno, tienen algunas ventajas en términos de cobertura, pues que pueden recorrer una mayor área. Sin embargo, su manejo es un poco más complejo. Lo que es el aterrizaje y el despegue requiere un poquito más de estrés a la hora de operación con respecto a las otras plataformas. Y si pensamos en una plataforma o cómo está constituida, cuáles son las principales partes, podemos aquí sintetizar en este diagramita que, bueno, lo primero es el sistema de energía. La mayoría son eléctricos, aunque pues también hay plataformas que pueden operar con gas o otras formas de energía. Las baterías que se utilizan típicamente son baterías LiPo de polímero de litio, que por la densidad de corriente suelen ser útiles en este tipo de aplicación donde las corrientes que requieren los motores son relativamente altas. El otro sistema es, bueno, cómo se desplaza la aeronave, para lo cual, bueno, se tiene un sistema de hélices, de motores y controladores de velocidad electrónicos que permiten, pues, en diferentes configuraciones, 4 o 6 rotores. En el caso de una ala fija es normalmente 1 o 2 rotores, pues establecer el mecanismo por el cual el vehículo se va a transportar. Muy importante es que todos esos vehículos tienen un sistema de orientación y posicionamiento que típicamente se basa en 2 sensores que son un IMU y un GPS. El IMU viene de las siglas de una unidad de medición inercial que está constituida con sensores de aceleración, giroscopios, para poder saber la orientación de la aeronave en cierto momento, lo que es muy importante para la navegación. Y el GPS, bueno, el sistema de posicionamiento que me permite entonces ubicar la aeronave en el espacio y además también referenciar los datos que la aeronave pueda tomar. Que el sistema de control generalmente en estas plataformas es una computadora embebida que tiene su sistema operativo y que le permite también o tiene las aplicaciones necesarias para lograr la navegación autónoma, indicando que, bueno, las misiones se programan y pues la plataforma puede seguirlas de acuerdo a la ruta establecida, toma los datos donde se le programe y eso es como generalmente se controla este tipo de plataformas. En términos de comunicaciones, generalmente lo que va a tener son 3 enlaces de comunicaciones, quitando, bueno, la parte de GPS, que también, bueno, lo que se tiene es un receptor en la aeronave, pero generalmente lo que se tiene es una estación de control que permite manejar por control remoto la aeronave. Está la parte de telemetría que lleva o comunica información a través de sensores y también le manda información al sistema embebido del drone. Y también, bueno, los enlaces de video que son útiles para ir monitoreando lo que va visualizando y lo que va capturando la aeronave cuando se trata en relación de las cámaras. En términos de sensores, pues sí, la aeronave en sí puede tener sensores como son sensores de proximidad, sensores de viento y demás para fines de navegación. Y desde el punto de vista ya de carga útil, que son los sensores que se utilizan ya para adquirir la información, cámaras, escáneres y demás, pues hay una gran variedad. Ahorita vamos a mencionar algunos otros. Muy importante que la utilidad o la funcionalidad de estas plataformas se mide mucho en lo que es la autonomía, que lo que quiere decir es cuánto puede durar un vuelo. Y generalmente para plataformas multirotor ahorita están en un rango que anda, ¿verdad?, entre los 20 minutos hasta 1 hora, pero en situaciones prácticas donde generalmente hay condiciones de viento y demás, usualmente anda en un rango por misión que puede oscilar entre 20 y 40 minutos. Es más o menos el término práctico, pensando en un sistema multirotor. En sistemas de ala fija esto se puede extender, ¿verdad?, inclusive en el rango de horas, pero usualmente a una altura mayor, lo que implica una resolución espacial que va disminuyendo con la altura. Ok, con esta idea general, entonces, podemos hacer una clasificación porque plataformas hay muchísimas, ¿verdad? Y una forma de poder diferenciar las diferentes alternativas habla del tamaño como tal y se divide generalmente en estas 3 categorías: escala pequeña, escala media, escala grande, que tiene una relación obviamente de costo y de precios, donde podemos decir que desde lo que son juguetes en escala pequeña, empiezan a estar las primeras plataformas que tienen sentido comercial o interés científico, y estas empiezan en este rango, ¿verdad?, a partir de los $1000, donde lo mínimo que debe tener, ¿verdad?, una plataforma de este tipo para que sea útil en aplicaciones ya más profesionales, es que tenga navegación autónoma, al menos una cámara, por supuesto, que sea digital en banda visible, y sistema de navegación basado en GPS.
A partir de ahí, pues la siguiente escala, entrando ya en una escala media, tiene que ver con plataformas que son más configurables. Lo que quiere decir con configurables es que tiene sensores que son intercambiables, entonces puede tener uno o varios tipos de cámara, además de cámaras en banda visible, puede ser que tenga cámaras térmicas, cámaras multiespectrales, y a partir de ahí los sensores se van especializando, y que quiere decir que también típicamente van aumentando su dimensión y peso, por lo cual se ocupan también plataformas un poco más grandes en dimensiones, por ejemplo, con lo que es el escaneo láser, donde ya involucra integrar un escaneo y la caja de procesamiento en la aeronave, y también lo que son sensores hiperespectrales, que ya también requieren alguna capacidad de carga mayor. Importante mencionar que en aplicaciones científicas es común que hayan varios sensores simultáneamente, y no es raro encontrar escáner láser con cámara hiperespectral y cámara RGB a la vez, lo que también pues demanda una mayor capacidad de carga de la aeronave y tiende a moverse hacia estructuras que son de una envergadura mayor, motores más grandes, un mayor número de ejes, y obviamente con un consecuente impacto en precio. Y a partir de ahí, pues bueno, solo la imaginación, hay muchas más plataformas de diferentes tipos que ya pues van aumentando en su costo, hasta pensar que en gran escala en realidad existen aviones no tripulados que son prácticamente iguales en dimensiones, en capacidades a un avión pilotado, pero sobre todo, bueno, utilizados en gran escala en aplicaciones especializadas o aplicaciones militares. Ok, con esta idea general, pues lo siguiente que interesa ver es, bueno, las plataformas están ahí, con qué tipo de sensores para efectos de las técnicas de observación terrestre que se pueden aplicar ahí, y cuáles son los más utilizados. Y estos 4 que se mencionan aquí son lo que comúnmente vamos a encontrar en este campo, empezando por lo que son cámaras digitales normales en banda visible, conocidas como RGB, de las bandas básicas para constituir la imagen rojo, verde, azul. Hay también imágenes térmicas, cámaras hiper y multiespectrales, y escáneres láser son como los tipos de sensores más importantes. Vamos a hacer un recorrido rápido por estas técnicas y ver las diferencias entre ellas. Y para empezar con cámaras RGB, usualmente las cámaras para drones han evolucionado de lo que anteriormente era una cámara común y corriente, que se montaba en un estabilizador, y eso es lo que se utilizaba, allá cámaras especializadas que no utilizan toda la interfaz humana. La interfaz humana en realidad es una carga inútil en un dron, y por lo tanto las cámaras que hoy en día típicamente se usan no tienen toda esa parte de interfaz para que el usuario la utilice y la opere, sino que directamente lo que tienen son pues las funciones básicas, el control remoto, la óptica, el sensor, y también el sistema de estabilización, que tiende a ser muchísimo más compacto. Aquí hay una gran variedad y tiene que ver con diferentes características, rango, resolución en megapíxeles, las características del lente, el rango, ¿verdad? El tipo de obturador que se utiliza, la capacidad que tenga para grabar video, tomar imágenes, y bueno, la forma en que se opere remotamente. Muy importante que para que las imágenes a bordo de una de estas aeronaves salga bien, se ocupa un sistema de estabilización. Algunas veces ese sistema es electrónico, pero muchas veces es basado en lo que se conoce como un gimbal, que está formado por estos motores que se ven aquí en los ejes de la cámara. Y la idea del gimbal es que aunque la nave vibre o se mueva bruscamente, el sistema mantiene la estabilidad de la cámara, y eso hace pues que las tomas sean limpias, no salgan movidas, no salgan con ningún efecto indeseado, y eso es típicamente muy necesario, muy importante para la mayoría de los sensores que están a bordo de estas aeronaves. Ok, típicos resultados que tenemos con este tipo de cámaras son, bueno, de las imágenes solas, que dan una perspectiva muy interesante de las diferentes zonas que se quieren inspeccionar, hasta este tipo de mapeo, que este es un ejemplo del mapeo del campus del TEC en Cartago, que son alrededor de 100 hectáreas, y esto se hizo con un ala fija VTOL de despegue vertical y aterrizaje vertical y despegue vertical y vuelo horizontal, que se hizo a 5 centímetros por píxel, con un vuelo que duró alrededor de 20 minutos a 180 metros para lograr cubrir todo el campo del TEC. Esto es procesamiento fotogramétrico, ¿verdad? Las imágenes se toman y luego se conforma este mapa como tal. Ahorita vamos a hablar un poquito del método general de cómo se logra esto con fotogrametría.
Bien, además de cámaras digitales, pues la idea es que los espectros pueden ir más allá de la banda visible del rango RGB para aplicaciones en sensado remoto, normalmente estamos hablando de el rango infrarrojo, y si pensamos en sensores multiespectrales, ellos van a tender a cubrir lo que son red edge que llaman, que es bueno, la parte de rojo hacia el infrarrojo, la primera banda, que anda por ahí de 700 nanómetros más o menos a 730. Luego el infrarrojo cercano, que es otra banda que normalmente se cubre con sensores multiespectrales, pasando a cámaras hiperespectrales que van a ir en un rango de una longitud de onda mayor, hasta en el rango de micrómetros. Y en lo que son sensores térmicos que típicamente operan en los rangos medios o de longitud larga del rango infrarrojo. Y esa es la banda las bandas que generalmente se extienden cuando se habla de imágenes espectrales más allá del rango visible que va de los 400 a los 700 nanómetros. Para empezar, el primer tipo, uno de ellos de estos sensores es las cámaras térmicas, que lo que hacen es registrar la emisividad térmica, que es pues algo que es muy útil y es una función asociada con lo que se conoce como ver en la oscuridad, muy utilizadas para vigilancia por el hecho, ¿verdad?, que puede detectar personas, puede también hacer análisis térmicos en infraestructura, en aspectos que desde el punto de vista de si escogiéramos rango visible, pues no es o es más difícil de detectar. Aquí para aplicaciones agrícolas y forestales hablamos que se utilizan frecuentemente para lo que es detección de estrés hídrico, enfermedades, estimaciones de productividad, normalmente en combinación con otras técnicas. Y es importante mencionar también que se requiere normalmente calibración con objetivos térmicos y hacer ajustes. Y las cámaras aún hoy en día no tienen una resolución demasiado amplia y no son completamente compatibles con los flujos fotogramétricos. Esos son retos que todavía la tecnología tiene que considerar. Con cámaras térmicas hay algunas limitaciones, ¿verdad? Porque pues también tienen su aplicación en el dominio militar, y por eso pues las cámaras que se pueden adquirir comercialmente tienen algunas limitaciones en esos términos de resolución, cuadros por segundo y demás. Y esto es un ejemplo de cómo se ve una cámara de estas hoy en día, que anda por resoluciones de 640 por 512 y una frecuencia de 39 Hz con ángulos de edición entre 25 y 70 grados, que me permiten ver o tomar patrones de emisidad térmica como estos que se muestran aquí, donde para este estudio lo que se compara es el estrés hídrico en plantaciones de girasol, donde aquí se ve que, bueno, los colores más en la paleta, más hacia el amarillo y blanco, se asocian con una temperatura mayor. Y lo que quiere decir es que pues la planta tiene un mayor estrés hídrico comparado al caso en que una mejor hidratación de la planta va a tender a mostrar una temperatura menor. ¿Okay? Y esto representado como un histograma, si se toman los píxeles de una imagen digital y se agrupan, pues lo que se ve es que los escenarios que tienen un mejor contenido de humedad tienden a tener una temperatura menor, mientras que los otros que están sometidos a un estrés hídrico mayor tienden a tener o en promedio una temperatura que es mayor. Y bueno, este es el tipo de aplicación que se le puede dar a estas cámaras por este tipo de detección. Ok, aparte de esto, si entramos en el rango de sensores espectrales, la idea de sensores espectrales es entonces que yo puedo no solo entonces capturar una longitud de onda y no limitarme al rango visible, sino que puedo tener múltiples patrones de refractancia a diferentes longitudes de onda, y puedo tener entonces lo que es la vista de diferentes bandas, y a partir de ahí pues poder tener la información de lo que estoy observando en las diferentes secciones del espectro. Esa es la idea de imágenes multiespectrales. Y esto se puede hacer en dos enfoques principales, que es a través de lo que son cámaras multiespectrales o cámaras hiperespectrales. Las cámaras multiespectrales son cámaras de pocas bandas, unas 4 o 5, que son relativamente gruesas. Y bueno, me da alguna información adicional, pero todavía manteniendo lo que es la cantidad de información a raya relativamente. Estas cámaras muchas son en esta configuración, ¿verdad? Donde hay una óptica independiente para cada uno de los canales. En este caso, por ejemplo, 4 bandas que serían rojo en la banda visible, verde,
el red edge y el infrarrojo cercano en la banda infrarroja, y cada uno de estas bandas se toma por cada una de estas ópticas que tienen que estar, bueno, ajustadas para que el cuadro sea el mismo que está tomando la cámara. Y bueno, generalmente en todo lo que yo voy a tener es un set de 4 imágenes más el RGB normal de una cámara de fotos que tiene aquí, y eso es una toma, una captura de esa cámara multiespectral. ¿Ok? En el caso hiperespectral es la misma idea, con la diferencia de que ya no son unas pocas bandas, sino que más bien son muchas bandas angostas que pueden ir en el orden de 100 o más, dependiendo de la cámara, y cubre un rango mayor, como por ejemplo en esta otra cámara de ejemplo, que anda en un rango de 400 a 1000 nanómetros y captura 224 bandas, ¿verdad? Aquí el reto es que sí, bueno, cada toma me da una cantidad muy grande de información, y bueno, tengo un patrón en una cierta resolución que típicamente no es muy alta, pero básicamente me da, pues, de forma configurable, por supuesto, información en todo ese rango de frecuencias, lo que, bueno, se traduce a una gran cantidad de patrones de refractancia que hay que procesar de alguna manera. Y justamente lo que es el procesamiento en estas técnicas multiespectrales es el reto, porque bueno, tantos patrones en general va a ser muy difícil de manejar y tengo que ayudarme de alguna manera a procesar esa información para que sea digerible. Y la forma en que eso se hace típicamente es a través de lo que son índices multiespectrales. Este es el ejemplo de una plantación de café en donde están aquí las bandas sobrepuestas que se construyen a partir de estas 5 tomas, donde son las 4 diferentes bandas. Este es el patrón de refractancia en verde, infrarrojo cercano, rojo y lo que es el red edge, y bueno, además del RGB, y bueno, eso es mucha información por captura. La idea es que, bueno, ¿cómo puedo procesar esto para hacer una interpretación más sencilla? Y generalmente, bueno, además de la calibración radiométrica que se ocupa, pues es importante decir que, bueno, para lograr poder extraer información, normalmente lo que se utiliza es lo que se llaman índices vegetativos, que justamente es a lo que vamos en el punto en decir que, bueno, una plataforma de estas captura una gran cantidad de cuadros, puedo tener además información en banda visible y otras, como en este ejemplo que también se muestra un escáner láser. Lo que vamos a hacer con esta información abundante, lograda a través de estos sensores, va a ser entonces combinarla a través de la combinación de las bandas para poder extraer cierta información. Y esto, bueno, es un tema también donde se hace mucho desarrollo e investigación en cómo combino esa información para extraer información útil. Y tal vez el ejemplo más tradicional es lo que se conoce como el índice NDVI, que lo que hace es, a manera de ejemplo, una combinación de lo que es la banda roja y el infrarrojo cercano, y se combina en esta manera, haciendo la resta, lo que es el infrarrojo, el cercano y el rojo, entre la suma. Lo que quiere decir esto es que cuando una planta pues tiene algún problema o tiene déficit hídrico, típicamente va a tener a mostrar una componente de rojo mayor y una componente de infrarrojo cercano menor, y eso se asocia en el índice con un índice menor que me va a decir que la planta tiene un vigor reducido o afectado por alguna condición versus el caso de una planta en buena condición, donde el índice va a tender a ser mayor. ¿Okay? Por supuesto que esto hay que verlo como que en un patrón de refractancia es un punto y eso hay que calcularlo para todos los puntos, y el cálculo del índice se convierte en un mapa, como en este ejemplo de aquí, de unas plantaciones en un sitio de prueba. Esto fue en el INA, donde aquí se muestra en esta escala de colores. 1 es el índice más alto que está asociado con un mayor vigor en la cobertura vegetal, al azul, donde básicamente es que no hay cobertura vegetal, y se muestra aquí, ¿verdad? Estas son unas parcelas que estaban iniciando y estaban descubiertas, que se muestran en azul porque no tienen cobertura vegetal, hasta el caso del 1, que es el elemento mayor en la escala, que está asociada con las partes de vegetación más densa, que tenía unas zonas boscosas aquí con árboles y demás, que es lo que se ilustra en la imagen como las zonas donde la cobertura vegetal es más robusta. En general hay muchísimos índices para muchas aplicaciones, no nos vamos a detener aquí por tiempo, pero bueno, aquí es un ejemplo de un resumen de una publicación donde hay algunos de los índices que se utilizan, que van desde índices únicamente en la banda visible hasta índices que combinan diferentes bandas en el infrarrojo.
Y así, ¿verdad? Permite entonces extraer diferente información a partir de estas imágenes multiespectrales, porque el objetivo es, bueno, de esa gran cantidad de información, cómo extraigo algo que me sea útil y que no tenga, bueno, que ser demasiado complicado lo que es la extracción y la búsqueda de la información. Entonces, ayudar la interpretación a través de esta combinación de información a través de la selección de las bandas según lo que me interesa observar. Ok, como última técnica base para lo que son plataformas UAS, otra técnica que también ha ganado mucho interés en los últimos años es lo que es el escaneo. Y parece que hemos perdido al doctor Rímolo por un momentito. Esperemos a ver Son si tan regresa su fáciles de conexión. integrar con una... ¿Perdón? Perdón, Renato, lo perdimos Sí, por un minutito. Adelante. soy de nuevo, ok. Sí, algo pasó, pareciera con la conexión. Muchas gracias, Víctor. Sí, les decía que entonces con el escaneo láser, típicamente esos escáneres tradicionalmente eran muy grandes para ser transportados por un sistema aéreo no tripulado. Y bueno, las aplicaciones más bien terrestres y demás era lo que predominaba. Aquí la idea es que lo que se tiene es un generador láser que se orienta a través de un sistema que rota con espejos y se hace incidir sobre el entorno del sensor. Y bueno, ese láser rebota y el sensor lo captura y permite entonces registrar el entorno y ver los objetos que están alrededor para crear lo que es una nube de puntos, como en este ejemplo que está aquí, donde a través de estos rebotes yo puedo construir lo que es el entorno del sensor. Vean que aquí esto es un ejemplo desde tierra y por tanto lo que son techos y demás no se reconstruye porque no hay rebotes en esas zonas. Entonces básicamente lo que reconstruye es el estrato bajo. Como les decía, tradicionalmente eran sensores muy grandes, pero ya recientemente han ido constituyéndose versiones más compactas que son útiles para aplicaciones de sensores, bueno, de drones, y que además también hay lo que son este sistema tradicional móvil, que todavía tiende a ser el más preciso, pero también hay ahora escáneres de estado sólido que son mucho más compactos y permiten hacer ese tipo de adquisición. Ok, todavía es una técnica que aún no es tan popular porque es relativamente costosa, pero bueno, ha ido ganando muchísimo terreno con lo que son el desarrollo de sensores más compactos y también la aparición de sensores de estado sólido. Y este es un ejemplo de lo que es un dron cargado con un escáner LIDAR, como se muestra aquí, que tiene también o debe tener su caja de procesamiento. Y lo que se hace o lo que se opera normalmente es parecido a lo que se hace con fotos. Se programa una ruta para cubrir la zona de interés y a partir de ahí el instrumento con esta idea de enviar líneas láser y recibir el rebote, lo que se construye directamente son nubes de puntos que me representan el espacio circundante al sensor. Ok, entonces, bueno, la idea es que con estas técnicas, una de las propiedades interesantes es que el pulso tiene varios rebotes, o sea, va a rebotar en los puntos, digamos, más superficiales, pero también el láser va a continuar, va a traspasar y también voy a tener rebotes en otras zonas del substrato hasta llegar al suelo, lo cual me permite tener una riqueza espacial que no es posible lograr a través de fotografías, ¿verdad? O sea, la ventaja del LIDAR como tal es que puedo reconstruir múltiples substratos a través de la vegetación y aunque no tengo calidad visual, no tengo la calidad visual de una foto en términos de la apariencia, el color y esas cosas, tengo una construcción de nube de puntos que tiene muchísimo más información de lo que normalmente se puede utilizar con fotogrametría. Ok, importante en esta técnica es que, bueno, lo que retomo sobre todo es que tiene o brinda una información espacial detallada con la nube de puntos directamente. Entonces aquí, pues la idea del sensor o parámetros importantes del sensor es que pueden tienen un cierto ángulo de visión, tengo un cierto número de líneas que me permiten tomar con más o menor resolución, y bueno, tengo un cierto ángulo de cobertura también que entonces facilita, dependiendo de las características del sensor, pues adquirir la información o tener una cobertura de un área mayor. Generalmente la resolución de estos sensores se mide en, bueno, la densidad de puntos que se puede obtener
y el alcance, que la densidad se denota en puntos por unidad de área, y la resolución también en milímetros, que quiere decir, pues, a una cierta distancia, cuál es la resolución máxima que pueda alcanzar, que va de la mano con el número de líneas, y qué tan densos entonces es la toma, la separación entre las líneas. Bien, importante es que aquí se requiere procesamiento en sitio, porque la nube se adquiere automáticamente, y es importante que esa nube vaya siendo georreferenciada para finalmente poder construir el panorama completo. Y aunque, como les decía, la técnica es aún relativamente costosa, pues ha ido bajando importantemente. La reducción en costo ha sido importante en los últimos años con los nuevos sensores y escáneres de estado sólido que existen hoy en día. Este es un ejemplo de una nube de puntos LIDAR tomada en Guanacaste, y como observan aquí, pues espaciales bastante, a diferencia de fotogrametría, que ahorita vamos a hablar de esto, donde típicamente en vegetación existen, o sea, muchos huecos por lo que son las sombras o por el movimiento de la vegetación. En LIDAR la calidad de ese tipo de cobertura se logra reproducir con muchísimo mejor resolución y con una mayor información, porque puedo tener puntos en los diferentes estratos y capas de la vegetación, lo cual es muy difícil lograr a través de fotogrametría. Bien, justamente terminando este recorrido de los sensores, es importante decir que las cámaras y lo que son tanto hiper como multiespectrales y RGB, pues normalmente para poder sacarles mejor provecho, tienen que procesarse posteriormente, y parecido al escaneo láser, con fotos también se puede constituir este tipo de nube de puntos, y esto es lo que vamos a revisar aquí brevemente en términos de fotogrametría. Fotogrametría es en general el conjunto de técnicas que me permite, a partir de imágenes en 2 dimensiones, hacer la proyección del espacio para poder combinar esas imágenes y lograr la proyección tridimensional a partir de esas fotografías. Y eso es lo que normalmente se hace con drones, con imágenes, en el sentido en que yo abro una zona de interés y lo que voy a hacer es combinar esas fotografías para poder reconstruir, inclusive con tridimensionalidad, ese espacio de observación. ¿Okay? Para eso es importante que las imágenes tengan cierto traslape entre ellas, ¿verdad? Si no lo tienen, pues no hay información redundante que me sirva para unirlas, y va a ser difícil construir esto. Entonces es importante que las misiones se proyectan teniendo suficiente traslape, que no es poco. En realidad el traslape que se considera adecuado empieza en 60%, y más típicamente se utiliza 70 o hasta 80%, tanto lateral como frontal, para poder tener una buena reconstrucción. Y como se muestra aquí, lo que típicamente se va a hacer con estos sensores que me dan imágenes o patrones de reflectancia, va a ser programar una ruta que se ejecuta autónomamente, que tiene cierta altura programada y cierto rango de traslape entre las imágenes, y eso pues entonces me permite ir tomando las imágenes progresivamente y al final de cuentas construir un conjunto de imágenes que se proyecta y me da algo como esto, ¿verdad? Donde lo que se ve abajo es la nube de puntos que se construye a partir de la proyección de las imágenes. Estos levantamientos se consideran o normalmente se clasifican como 2.5D o 3D. Cuando yo tengo solo la vista superior, lo que se considera esto es como un levantamiento 2.5D. Tengo alguna información de alturas y demás, pero no tengo demasiado detalle sobre la información 3D que tenga el panorama. Si quiero tener información 3D, normalmente lo que tengo que hacer es más de una pasada, y el ángulo de la cámara se varía para que las tomas tengan diferente angulación y me permitan extraer de mejor manera lo que es el espacio 3D que tengo debajo de en el panorama de observación. Ok, este es un flujo que también se ha desarrollado mucho a lo largo de la última década, y viene inspirado en lo que son las técnicas fotogramétricas tradicionales que se hacía con instrumentos complicados en diferentes lentes que se proyectaban para lograr hacer ¿verdad? Hacer la reconstrucción o la proyección 3D a partir de las imágenes, pero que ahora a través de técnicas de edición por computadora se facilitan con el procesamiento de imágenes digitales. Y este flujo fotogramétrico normalmente se constituye con la combinación de 3 métodos de edición por computadora, que es el método SIFT, que me permite identificar puntos relevantes en las imágenes, el método Structure from Motion, que me permite hacer la combinación de las imágenes, y métodos Multiview Stereo, que lo que hacen es poder luego generar las nubes de puntos con una buena calidad. El proceso del flujo fotogramétrico, pues, a través de estas técnicas se hace con herramientas de software,
Entonces la idea es que en un set de imágenes lo primero que se hace es encontrar puntos característicos, como son ejes, ¿verdad? Puntos que destacan por color o demás. Y eso se hace en todas las imágenes para luego proceder a buscar puntos coincidentes, o sea, puntos que son, que están o que pueden ser identificados en dos imágenes. Y estos son los puntos de enlace que finalmente se utilizan para poder hacer lo que es la proyección de las cámaras, como se muestra aquí, y constituir una primera nube de puntos que se considera o que se llama la nube de puntos Rala. Esa nube de puntos Rala después, con la información de las imágenes, se optimiza y se hace más densa, se tiene una mayor densidad de puntos para conformar lo que es la nube de puntos densa, valga la redundancia, y a partir de ahí es que se crean los diferentes productos fotogramétricos, como son ortomapas, modelos de elevación digital, modelos 3D, entre otros, ¿verdad? Es importante mencionar que aquí es una capacidad de cómputo que se requiere, que no es despreciable, porque pues esto requiere, las imágenes son pesadas y hay que generar nubes de billones de puntos y eso hace que pues sí se requiera un cierto poder de computación. Típicos productos que obtenemos con el flujo fotogramétrico son como se muestran aquí, pues modelos 3D que pueden lograrse como este que se ve aquí con una calidad relativamente alta, ortomapas, modelos de elevación digital sobre los cuales se pueden hacer cortes y tener estimaciones de dimensiones y demás. Okay, entonces generalmente imágenes planares se combinan con este flujo para poder lograr obtener esos productos que me dan mayor información que solamente las imágenes independientes. Igualmente esto aplica para lo que son imágenes espectrales, también se puede hacer este tipo de mapa en múltiples bandas, como se ve aquí el ejemplo de una plantación de café, y aquí extrayendo el índice NDVI, donde muestra en rojo lo que son zonas sin cobertura, y en amarillo lo que es cobertura vegetal con base al índice NDVI. Muy bien, aquí, bueno, hemos recorrido lo que son plataformas, lo que son sensores, proceso fotogramétrico, pero muy importante es que también esta información se tiene que georreferenciar, entonces lo que es el registro de la posición en estos sistemas es muy importante y no voy a entrar en mucho detalle por tiempo, pero es importante también que la mayoría de los sensores tienen un sistema de posicionamiento asociado y además, si yo quiero reducir el error posicional en mis levantamientos, en mis productos, es necesario también tener estaciones de GPS más avanzadas y puntos de control en tierra, lo que me permiten tener una referencia que normalmente se amarra al sistema de posicionamiento nacional y que me permite entonces tener un error posicional muy bajo que puede inclusive llegarse a tener en el orden de milímetros o centímetros si es de interés que los productos estén muy bien ubicados en términos espaciales. Ok, el otro punto, además de esto, es que, bueno, con todos estos sensores y con las plataformas, la gran pregunta es ¿qué hago con la información? Porque hoy en día el problema o el reto mayor no es, ¿verdad?, tener la plataforma y tomar las imágenes o las nubes de puntos, eso es algo que hoy en día es relativamente fácil, pero lo que es más retador es, pues, darle un sentido a esa información y extraer información útil que me permita tomar decisiones y que le dé valor a la tecnología como tal. Entonces, bueno, aquí podemos tener diferentes alternativas que tienen que ver con la cantidad de información que voy a extraer, pero a la vez la complejidad, y puedo ir desde lo que es inspección visual, que es tal vez la aplicación más primitiva de estas plataformas, a extraer alguna información cuantitativa adicional de áreas, ubicaciones, topología, que se hace bien con técnicas fotogramétricas, a ir a otras tareas más avanzadas de clasificación, detección, identificación, y otras más aún, como son extracción automática, correlación de variables, modelos estadísticos, modelos predictivos, que esto pues tiene que ver con el tipo de herramientas que se usan desde la capa de software, porque para lo primero solo ocupo los datos que se toman del dron, para lo segundo tengo las técnicas fotogramétricas y procesamiento de nube de puntos. Ya si quiero hacer algo más avanzado como clasificación, voy a normalmente requerir sistemas de información geográfica o las librerías asociadas con estos sistemas. Y ya si quiero hacer análisis más avanzados, tengo que ir a otro tipo de herramientas de análisis que hay tanto comerciales como de código abierto. Y ahí hay diferentes librerías de extracción, herramientas de procesamiento de información geoespacial, análisis estadístico y, por supuesto, lo que es técnicas de aprendizaje de máquina. Ok, ahora bien, ¿qué tengo que hacer para la aplicación? Pues eso es un balance que hay que encontrar, porque la idea es que al final esta información sea útil para algo, me ayude a tomar decisiones, por ejemplo, mejorar la eficiencia, reducir el impacto ambiental de las técnicas, mejorar productividad,
Y en estos términos, entonces, pues hay un balance de costo-beneficio que hay que alcanzar. Y esta es la pregunta de hasta dónde llegar, porque pues un error que se puede cometer es tener esta tecnología y no estar preparado para procesar la información, entonces no se le saca todo el provecho y eso puede no justificar la inversión. Hay que tener claro pues cómo se hace la extracción de información para que realmente la tecnología tenga un uso y tenga un valor de retorno de la inversión en la aplicación específica. Y eso es pues el gran reto de poder completar este proceso y realmente hacer que la información que me está brindando la plataforma la puedo utilizar de forma útil y tenga un beneficio tangible. Pues y en este término, entonces lo que vamos a pasar a ver en esta última parte de la charla es algunas aplicaciones. Y bueno, aplicaciones en agricultura, la más tradicional es hablar de monitoreo de plantaciones. Aquí vemos un ortomapa de una finca en donde fácilmente se puede identificar zonas problemáticas. Por ejemplo, esta zona aquí que por topografía tiene un déficit hídrico importante por constitución del suelo. Y bueno, aquí sí, con este tipo de perspectiva que es muy útil a través de reconstrucción fotogramétrica, pues se pueden hacer estimación de áreas, condición de las diferentes zonas, estimaciones de productividad, etcétera, ¿verdad? Esta es la idea de justamente lo que se busca con agricultura de precisión y estas técnicas apoyan en poder hacer un manejo diferenciado. Yo aquí puedo decidir en qué áreas debería aplicar más o menos riego, aplicar más o menos fertilizantes, y eso es pues la aplicación base que es ampliamente utilizado hoy en día. Para hacer este análisis muchas veces lo que se hace es separación de lo que es la información en lo que es un modelo general de elevación con lo que es un modelo del terreno y un modelo del canopy, o mejor dicho, de lo que es la cobertura vegetal. Y estas son extracciones que se hacen para poder analizar por separado los diferentes aspectos. Y bueno, esto es útil para evaluar topografía, coberturas y si se quiere cuantificar biomasa es un primer paso. Generalmente eso se puede generar con fotogrametría, pero es más común o mejor generado con escaneo láser, como se muestra aquí, donde se puede, de una toma general, extraer el modelo del terreno. El modelo del terreno me permite separar vegetación y si quiero separar la vegetación, puedo obtener, por ejemplo, un modelo planarizado de vegetación que finalmente se puede utilizar en diversas estimaciones. Otro campo que también de extracción de información que es útil, como se mencionó antes, es la parte de índices vegetativos. Y pues sabemos que los índices pueden correlacionar con algunas deficiencias nutricionales, enfermedades, estrés hídrico. Y aquí se muestra un ejemplo de una parcela en el TEC, un sistema agroforestal con árboles y también dedicado a ganadería, donde muestra que una afectación en una zona que se revela como un índice es diferente a zonas que están más saludables en términos de cobertura vegetal. Y esto, bueno, se puede extraer de diferentes índices y a diferentes escalas con diferentes resoluciones, como se muestra aquí, lo que permite entonces poder obtener información del estado de salud según el índice y la resolución que se quiera utilizar. Este es otro ejemplo de una plantación de banano de Corbana, en la cual se está haciendo un estudio actualmente. De hecho, uno de los estudiantes del programa, José Antonio Guzmán, trabaja en esta parte. Y aquí, bueno, se muestra lo que es el mapa multiespectral de la plantación, y en esta plantación hay algunas parcelas de observación de monitoreo en tierra, y parte del trabajo que se está haciendo es capturar esas regiones de interés, analizarlas a través de índices y comparar con las mediciones de campo, porque bueno, muy importante de las imágenes es que se requieren calibrar para poder saber que lo que se está observando es preciso y se puede relacionar y extraer información de variables, por ejemplo, de productividad. Y eso es un estudio que está actualmente y es un tema importante en el sentido en que, bueno, las imágenes por sí solas, me tengo que asegurar de alguna manera que la información que me dan es precisa, y eso es parte de lo que se debe calibrar inicialmente, y una vez que se tienen modelos establecidos, se pueden utilizar directamente a partir únicamente de la extracción de las imágenes para lo que serían las diferentes regiones que es imposible monitorear completamente con mediciones de campo. Otros estudios tienen que ver aquí con lo que es análisis multitemporal, y eso quiere decir las tomas de secciones de parcelas en diferentes tiempos, y a través de lo que es una técnica de diferencia de modelos de elevación, se puede extraer lo que son zonas de interés, cobertura vegetal, por ejemplo, cultivos, y a partir de ahí poder hacer monitoreo de crecimiento. Este es un ejemplo de un estudio con
fotogrametría en el cual se muestra, se le dio seguimiento en la plantación y a los patrones de crecimiento, a través de los cuales se puede entonces saber, bueno, cuál es la progresión en el crecimiento de las coronas, las alturas de la planta. Y, por ejemplo, en este caso que se ve una curva que tiende a crecer, esto lo que indica, en este ejemplo en particular, es el impacto de una plaga que hizo que pues, las plantas fueran decayendo después de un cierto tiempo, y es algo que se logra registrar con estas técnicas, porque en realidad la precisión puede ser bastante buena. Estamos hablando aquí de resoluciones que pueden alcanzar centímetros por píxel, inclusive milímetros por píxel, lo que permite llegar a este nivel de detalles a partir de imágenes aéreas. Otros estudios que también se han realizado y hemos realizado en el laboratorio tienen que ver con monitoreo de la erosión, a partir también de este análisis multiespectral, como estos ejemplos que se muestran aquí, donde se le dio seguimiento a los niveles y a las coberturas de suelo en parcelas experimentales para poder ver la progresión en el tiempo de cuánto material se perdía. Y bueno, se obtuvieron buenos resultados con respecto a técnicas tradicionales que son típicamente mucho más complicadas desde el punto de vista logístico. Okay. Otras clasificaciones o otros temas tienen que ver con lo que es clasificación, donde yo puedo separar diferentes partes del panorama con el objetivo, por ejemplo, de separar coberturas boscosas de otros tipos de coberturas como infraestructura y demás, como un primer paso para, por ejemplo, cuantificación, aplicaciones de cuantificación de biomasa o inclusive conteo de cultivos. Aquí se muestra un proceso en el cual primero se hace lo que es la identificación de las zonas de cobertura arbórea, y luego se aplican con técnicas de inteligencia artificial lo que es el conteo de árboles. Un ejemplo aquí que se muestra, donde este proceso de detección con aprendizaje de máquina, que es también ahora un tema muy importante con estas técnicas, pues típicamente se basa en hacer un etiquetado de las zonas, construir un modelo con base en los set de entrenamientos que se tienen, típicamente con redes neuronales, y a partir de ahí establecer un modelo de detección que se puede llevar a otros planos, también haciendo un modelo también de identificación donde se podrían separar diferentes tipos de especies, diferentes condiciones de la planta. Estos son algunos ejemplos que muestran lo que es detección en plantaciones de café, donde se muestran aquí aciertos en verde, desaciertos de la detección en rojo, y bueno, según el modelo entrenado se pueden llegar a precisiones en la detección bastante altas, por sobre el 90%, lo cual también aplica en otros casos, en otros escenarios, como por ejemplo detección de árboles, donde también pues, se puede llegar con, con estos niveles de precisión en la detección por ahí del 90%, dependiendo de la configuración de la red, dependiendo de la forma en que se entrene, el set de datos que se tenga, pues se pueden obtener mejores o peores resultados, como comparativamente se ilustra aquí. Muy bien, lo mismo de conteo de identificación basado en LIDAR es posible. Aquí se muestran ejemplos en los cuales se hace detección de árboles individuales a partir de lo que es la ubicación de las coronas de los árboles y la separación de la nube de puntos basado en LIDAR, lo cual también es posible con las técnicas que hemos visto. Bueno, como ya casi se nos acaba el tiempo, llegamos a la reseña final y bueno, lo que hemos hablado en esta charla tiene que ver con las tecnologías de sistemas aéreos no tripulados y los sensores asociados que han evolucionado rápidamente en la última década, con un gran número de plataformas y sensores disponibles actualmente, que tienen muchísimas aplicaciones, entre ellas agrícolas y forestales. Además, pues, inspección, manejo de plantaciones, inventario, monitoreo de salud de las plantaciones, estimaciones de productividad, es alguna de la información que se puede extraer con la idea de que finalmente esto tenga impacto positivo en algo, en alguna variable o en las acciones del manejo de las plantaciones, con tal de mejorar la eficiencia y tener un mejor o información útil para que es la toma de decisiones a través de la información que se deriva de estos sensores. Ahora la tendencia generalmente es que como la cantidad de información que se adquiere es muy grande, a incorporar técnicas de aprendizaje de máquina, con lo cual yo puedo optar por modelos automáticos de detección, extracción de información y modelado predictivo, que es un campo muy importante. Y bueno, con esto vamos a concluir diciendo que estas técnicas, en el marco de que existe limitación en la cantidad de terrenos que se pueden destinar a agricultura, hay un tema de seguridad alimentaria en un marco de cambio climático. Entonces la idea es que existan métodos que sean más eficientes, resilientes y sostenibles,
en agricultura, sistemas agroforestales y conservación. Y bueno, las técnicas de sensores remotos, la idea es que sean una herramienta que apoyen esto y que permitan o brinden información precisa de manera rápida que pueda ayudar a resolver o a mejorar algunos de estos retos. Y bueno, en general no es una técnica que trabaje sola, pues tiene que trabajar con otras técnicas de forma complementaria para que sea efectiva. Finalmente hay que decir que pues ha habido una gran, existe o se ha dado un gran desarrollo tecnológico en este campo y las técnicas son mucho más comunes de lo que eran hace muchos años en su utilización. Sin embargo, aún las técnicas se podrían explotar mejor y esto es especialmente cierto para lo que son productores pequeños que encuentran más difícil lo que es adaptar estas tecnologías. Y para esto, bueno, lo que se intenta hacer es tener estudios sostenidos, mejorar las metodologías para que sean más sencillas y más fáciles de adaptar y sobre todo lo que se refiere a lo que es las metodologías y las herramientas para lo que es la extracción de la información, de forma en que se pueda apoyar la adopción de estas técnicas de forma más generalizada y de manera más eficiente. Bien, con esto concluyo la charla. Muchas gracias por la atención y si tienen cualquier pregunta o comentario, adelante. Muchas gracias, doctor Rímolo. De parte del público, podemos abrir un espacio. Quien quiera hacernos algunas consultas al doctor, pueden levantar la manita o abrir el micrófono. También pueden consultarnos a través del chat. Mientras tanto, vamos teniendo consultas y van levantando la manita. Yo tengo un par de consultas que quizás le podría ir haciendo. Y es, en algún momento, bueno, se hablaron de los tipos de sensores. ¿Hay alguna interferencia, digamos, por ejemplo, los sensores térmicos, dependiendo de la hora del día? ¿Hay una hora del día específica en la cual esos vuelos tienen que realizarse? ¿Siempre tiene que ser a la misma hora? ¿Qué tan restrictivo, digamos, es dependiendo del tipo de sensor? Por ejemplo, digamos, si hay interferencia de ondas de radio, TV, cerca de líneas de transmisión. ¿Qué consideraciones de eso se toman usualmente? Sí, muy importante. Gracias por el comentario, Víctor. Sí, en realidad, para el tema de, bueno, los sensores básicamente se clasifican en dos tipos, ¿verdad? Los que son indirectos y directos, en el sentido de dónde viene lo que el sensor detecta. En el caso de cámaras, que lo que confían es en la luz ambiente que existe, es muy importante la condición y el momento del día que se toman. Con imágenes tradicionales, y bueno, es cierto para también imágenes térmicas, cuando hay demasiada luz no es una condición óptima, porque bueno, las imágenes tienden a salir sobreexpuestas, ¿verdad? Entonces, pues esa no es una condición muy deseable. Sin embargo, si pensamos a un inicio del día, muy de mañana, muy de tarde, existen muchísimas sombras, ¿verdad? Y las sombras también tienden a confundir este tipo de sensores. Entonces, en general, los extremos de demasiada luz o muy poca luz no son tan buenos. Lo que típicamente se busca es hacer las tomas en un momento del día en que la iluminación es intermedia. Entonces, dígase, eso es como a media mañana o a media tarde para que justamente las condiciones de iluminación sean mejores, porque eso definitivamente incide y pues eso es un punto a considerar importante. La condición ambiental es muy importante en términos de cómo se toman estas imágenes cuando se considera, ¿verdad? Que la luz es el método, la luz presente en el ambiente es el método que el sensor detecta. Con el LIDAR no hay ese problema, ¿verdad? Porque el mismo sensor genera la energía que está detectando, entonces no se tiene ese problema y es en una banda diferente, entonces no hay ese problema, pero con las cámaras sí existe. Ahora bien, para mitigar eso, porque siempre hay alguna variabilidad, lo que sí se hace típicamente es que las imágenes, y por ejemplo, las imágenes multiespectrales se calibran primero. Entonces hay que hacer una calibración radiométrica en sitio para ver las condiciones y los sensores normalmente van monitoreando la radiación presente en el sitio y eso se utiliza para hacer correcciones. Eso también es cierto para las cámaras térmicas que tienen también targets de calibración que me permiten entonces balancear esa luz, ¿verdad? Parecido a lo que se hace, ¿verdad? Con la corrección de las imágenes en balancear contraste y demás, eso también se hace con ese tipo de cámaras. Y bueno, lo otro es que con respecto a la presencia de líneas y todo lo demás, pues eso es sobre todo interferencia para lo que es el piloteo de la aeronave. Y sí, ¿verdad? La recomendación es que uno no debería nunca tener estos sistemas muy cerca de líneas de alta tensión, estaciones de radiofrecuencia y demás. Y bueno, ni hablar de que hay restricciones para volar cerca de los aeropuertos y demás.
Y eso es importante, ¿verdad? Tener el cuidado en el sitio donde se desarrolla la misión, porque puede interferir con lo que es el control de la aeronave, ¿verdad? En realidad, si la misión es autónoma, si uno se le interrumpe lo que es el control de tierra, pues uno no ve qué está pasando, pero la aeronave va a seguir si es que la interferencia está entre la base de tierra y la aeronave, y eso digamos que tiene un riesgo parcial, pero digamos la misión puede continuar. El problema es si la aeronave está muy cerca, ¿verdad? Esas interferencias, porque eso puede afectar lo que son los sistemas de navegación y pues la aeronave puede simplemente perder la orientación y caer simplemente porque los sensores de posicionamiento no están funcionando. Entonces es algo que es de importancia y de cuidado cuando se hacen este tipo de misiones. Muchas gracias. Démosle la mano, Ujú. tenemos la mano levantada de Ingrid Varela. Adelante, Ingrid. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Renato, por su charla, muy interesante. No es mi área, pero de lo poco que sé y que ahora sé más gracias a su charla, me parece que estas técnicas tienen múltiples aplicaciones. Em, Ahí quería saber si usted conoce algún caso en que se haya usado o que se esté usando estas técnicas para el manejo y la prevención de desastres naturales, ya sea para prevención, para mitigar o, por ejemplo, para la búsqueda de personas que están desaparecidas o, bueno, em, Sí. cualquier cosa que tenga que ver con desastres naturales. Sí, no, definitivamente, este es un campo de aplicación indudablemente para estas técnicas. Y ahorita, bueno, lo que son cuerpos de bomberos, brigadas de rescate, muchos de estos grupos tienen drones como parte de su equipo base, ¿verdad? Porque bien, si bien la cobertura es limitada, como ustedes ven, pues a una altura de 100 metros uno puede tener una visibilidad que no es posible con otro método. Entonces, sí, lo cierto es que esto tiene un gran campo de aplicación ahí. Y para el tipo de monitoreo de desastres naturales, pues sí hay bastantes aplicaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, es el monitoreo de deslizamientos, ¿verdad? A través de estas técnicas de fotogrametría y la adquisición multitemporal, es posible darle seguimientos, ¿verdad? Yo conozco varios grupos en varias universidades, en la UCR, por ejemplo, que tienen este tipo de iniciativas, ¿verdad? En que se puede dar seguimiento a deslizamientos y con eso poder hacer una proyección, ¿verdad? De qué tan alto es el riesgo de que ocurra un deslizamiento en ciertas zonas, ¿verdad? Lo mismo que parecido, ¿verdad? En términos de emergencia se hace con infraestructura, ¿verdad? Para carreteras también hay aplicaciones de este tipo de monitoreo para ver puntos de riesgo y demás que son muy importantes. Entonces, definitivamente, Ingrid, este es un área muy importante, ¿no? No era el objetivo de la charla, pero sí, muy importante mencionarlo porque es uno de los posibles campos de aplicación en lo que se tienen también beneficios tangibles con la utilización de estas técnicas. Gracias, Renato. Y quizás para aprovechar ese tema de Ingrid, quizás sería el LiDAR o LiDAR, digamos, una mejor opción para la búsqueda de personas en bosques, ya que tiene permite esa profundidad, digamos, a través de las hojas de los árboles. Pues si es en cobertura densa, pues sí, pero puede ser retador, ¿verdad? Identificar una persona en una cobertura boscosa a través de LiDAR, ¿verdad? En realidad cuando es muy denso, pues posiblemente, digamos, en lo que es así, vigilancia y búsqueda de personas, dependiendo de la condición, ¿verdad? Porque obviamente tal vez en plena luz del día puede ser difícil, pero las imágenes térmicas son más utilizadas para esos fines, ¿verdad? Porque a través de lo que es la detección de calor se podría más fácilmente, ¿verdad? Visualizar eso. Si no, buscar personas así, no fuera de que en entornos muy intrincados es siempre un reto, ¿verdad? Con cualquiera de las técnicas, pero sí, ¿verdad? En términos posiblemente imagen térmica tenga mayor aplicación para ese tipo de cosas. Bueno, escáner láser, sobre todo por la resolución de lo que se busca con respecto a todo el entorno, puede ser muy difícil, ¿verdad? Lograr ese punto de identificación, ¿verdad? Yo por lo menos no he visto así una aplicación directa de eso para el escaneo láser, pero bueno, sobre el rango de posibilidades es algo que podría explorarse. Gracias. Tiene la mano levantada también Aníbal Ruiz. Adelante, Aníbal. Buenos días. Muchas gracias, Renato, Buenos por la exposición. Ahí, no sé, se me ocurre en parte similar a la pregunta de la doctora. Claramente estas tecnologías pues pueden tener muchas aplicaciones y cuando explicó la parte de NDVI,
se me ocurre que tal vez una de las aplicaciones puede ser la parte, porque si no entendí mal, ¿verdad? Puede detectar uno partes donde hay vegetación y donde no la hay. ¿Es posible con el estado actual de esa tecnología realizar algo así como detección de tala ilegal de bosques o sistemas de este tipo? O sea, sistemas de este tipo actualmente son poco aptos para una aplicación como esa. Gracias. Ujú. Sí, no, en realidad sí, la detección a través digamos, para lo que es conservación se utiliza bastante. Entonces, vamos a ver, el problema de un mapa multiespectral lo más es que lleva un tiempo, ¿verdad?, para procesarse y tener la información. Entonces, digamos que en tiempo real, pues es un poco retador, ¿verdad?, tener información, pero justamente sí se utilizan, ¿verdad?, en vigilancia y en monitoreo. Y sí es posible identificar, ¿verdad?, con una toma pues lo suficientemente amplia en zonas en las cuales, digamos, está progresando la deforestación o hay pues indicios de que hay zonas de bosque, digamos, que tal vez están siendo atacadas o así, pues sí se utiliza, ¿verdad? Pues sí, en las rango de aplicaciones de conservación justamente, ¿verdad? Eso es algo que también se utiliza. Ahí la pregunta es, bueno, ¿qué área, qué tan grande es el área que tengo que cubrir? Pues sí, los índices me pueden ayudar a extraer información directamente de esas áreas y, bueno, en muchos casos en conservación lo que se tiende a utilizar, ya que se quiere cubrir una gran área y pues la información tal vez no interesa la resolución exacta, pero interesa tener un vistazo más general, en este caso son útiles, por ejemplo, los aviones de ala fija que pueden recorrer muchísimas hectáreas y dar información pues a una mayor altura y con eso se puede cubrir un área mayor. Pero sí, definitivamente este tipo de aplicaciones de vigilancia y monitoreo es parte de lo que realmente se puede lograr con estas técnicas, siempre haciendo un balance, ¿verdad? ¿De qué quiero? Porque si lo que me interesa es ver información general o ver patrones que son fácilmente detectables en las imágenes, tal vez no vale la pena hacer un esfuerzo muy grande en el procesamiento de la información y más bien pues usar la información más directamente. En otras aplicaciones en que requiere información más específica, pues puede ser más útil utilizar esas técnicas de procesamiento que requieren un esfuerzo mayor, pero lo vale por el tipo de información que estoy extrayendo. Entonces es un balance interesante que hay que encontrar para usar la tecnología eficientemente. De acuerdo, muchas gracias. 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 Solo para anidar esa pregunta, quizás antes de darle la mano a Carlos Arguedas, ahora que habla sobre lo del procesamiento, ¿qué tipo de procesamiento usualmente se requiere, digamos, con estas técnicas? Estamos hablando de computación de alto rendimiento, cloud computing, o, digamos, a nivel de PCs, ¿qué tan accesible es, digamos, dependiendo de la aplicación? Sí, a nivel de una computadora sencilla es retador, ¿verdad? No se pueden hacer estudios muy amplios. Si uno quiere hacer un estudio amplio y de alta resolución, típicamente se ocupa algún sistema de alto desempeño. Un servidor, uno puede empezar con un servidor de prestaciones decentes, pero entre más recursos tenga disponible, pues es mucho mejor. Y de hecho, la tendencia ahora es que muchas de las empresas de software en realidad tienen integrado lo que es el procesamiento en la nube, ¿verdad? Entonces utiliza mucho estos sistemas de HPC en la nube, ¿verdad? No sé, de Microsoft, de Amazon y más, y en todas las herramientas procesan ahí, ¿verdad? Porque sí, realmente el tema de recursos de computación es importante y normalmente sí se ocupa una cantidad de recursos relativamente alto, ¿verdad? Si se quieren procesar imágenes, son imágenes de megapíxeles que se tienen en el orden de cientos de imágenes, las nubes de puntos son de decenas de gigabytes de tamaño y de ahí hay que extraer la información. Entonces, sí, lo que es el procesamiento de la información es un reto importante con estas técnicas. Igualmente, si es lineal, las nubes de puntos son billones de puntos y pues sí, uno puede ajustar la densidad, pero aún así, si uno, bueno, dependiendo del área que se quiera cubrir, pues sí es un reto importante tener a disposición una capacidad de cómputo suficiente. Gracias. Carlos, adelante. De hecho, mi pregunta iba en relación a lo que preguntó Víctor, ¿verdad? Era sobre esa cuestión del análisis de los datos, pero creo que ya fue claro. Nada más, tal vez algo para saber, no sé, al inicio mencionaste algo de que también se utilizaban drones en la parte de agricultura como para riego y toda esta cuestión. En Costa Rica eso está incipiente, sí, ¿se hace, no se sí, se hace? utiliza. ¿Y dónde se hace? Porque eso. Sí, los drones de riegos y también para aplicación de pesticidas se han hecho muy populares. Yo he visto aplicaciones en piña, en banano, y hay, pues sí, hay empresas que ya lo hacen regularmente, digamos, y eso tendiendo a sustituir lo que es
la fumigación con avioneta, ¿verdad? Porque, bueno, número uno es mucho más focalizado, si no fumiga uno sobre los vecinos y sobre todo lo que está alrededor, ¿verdad? Y pues también es más eficiente desde el punto de vista de materiales, ¿verdad? Porque la aplicación es más enfocada, más de cerca escala, entonces y ya eso es algo que se usa. No es barato, ¿verdad? Un dron de este tipo, ¿verdad? Para aplicación de fluidos, digamos, anda por ahí de los $25,000, una cosa así, con equipado. Pero sí, digamos, sobre todo en plantaciones relativamente grandes, ¿verdad? Piña, banano, ya es algo que se usa actualmente. Ujú. Gracias, Renato. Muchas gracias a todos por sus preguntas. El doctor Renato Rímolo, si tienen alguna otra consulta, si no, podríamos entonces acabar la sesión por acá. Quizás les agradezco para poner la cámara un momento y tomar una fotografía de nosotros. Quizás Renato, si pudiera poner la portada, Uy, sí, yo inclusive dejé quedaría compartir. más bonito. Ujú. Vamos a... Creo que todavía estaba compartir. compartiendo. Ah, sí, todavía está aquí. Voy a poner la portada. Sí, segundo. Para quitar aquí. Voy a encontrar en este montón de ventanas. Listo. Listo, vamos a tomar una foto. Muchísimas gracias. Entonces, a todos por participar el día de hoy, al doctor Renato Rímolo por su charla tan interesante y que sé que tiene muchas aplicaciones en todos los énfasis, ¿verdad? De manera horizontal. Los invitamos entonces a las 10 a continuar con las actividades según el programa. Tenemos 2 sesiones, una capacitación y dos capacitaciones, una sobre el modelo pedagógico de los INADE, que son para los estudiantes de la Corte 2023, y una capacitación sobre elementos fundamentales para elaborar artículos, lo cual puede ser de interés para muchos de los presentes. Entonces, sin más, terminamos por acá la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Continuamos. Muchas gracias, Muchas Renato. gracias, Renato. Muchas gracias, Gracias, buen que día. estén muy bien. Gracias. hasta Gracias, luego. chao. Giovanni, podemos parar la grabación si gusta y el Facebook.